Bueno, mis hermanos, entonces estaba contando para los que no, saludando a las personas que están por la transmisión, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, y al tiempo también saludando a los que nos encontramos aquí en la iglesia Nuevo Paraíso. Esta semana, mis hermanos, orémosle a Dios, porque cada vez que se abre la palabra de Dios, entendemos, mis hermanos, que es una lucha. Así que esta semana vamos a estar aquí en la iglesia de Nuevo Paraíso en una batalla espiritual. Amén. ¿Cuántos van a acompañarnos esta semana en la batalla espiritual? A ver, 4, 5, 6. Bueno, mis hermanos, y los que están, me imagino, conectados también por ahí, porque ahora tanto estamos aquí también como compartiendo el link. Y vamos, hermanos, a hacer una bendición esta semana, pedirle a nuestro Dios que nos acompañe, que nos bendiga, que nos dirija según su buena voluntad, y que esta predicación que vamos a tener durante esta semana sea para salvación. Salvación de cada uno de nosotros y también salvación para aquellas personas a las cuales usted invite, a las cuales usted pues le envíe el link de transmisión que se está haciendo por Facebook, y también a las personas que tienen la oportunidad de poder llegar con sus medidas también a la iglesia para recibir la bendición de Dios. Esta semana el título que le hemos puesto es el poder de la esperanza. Amén. ¿El poder de qué? El poder de la esperanza, mis hermanos. Después que tengamos nosotros esperanza, podemos llegar a algún lado. Pero cuando la esperanza se perdió, mi hermano, se perdió absolutamente todo. Por eso, el poder que tiene la esperanza en nuestras vidas debe ser un poder que nos lleva a nosotros a creer, a confiar, a movernos. Y esta semana vamos con la bendición de Dios a poder realizar eso. Vamos, antes de entrar al tema entonces, mis hermanos, con esta introducción, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos acompañe y que nos bendiga. Padre Santo, te damos, Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, por su misericordia. Gracias, Señor, por darnos en esta hora, Padre Santo, la oportunidad de poder encontrarnos aquí en tu iglesia, con la disposición, Señor, una vez más, de abrir tu palabra, de estudiar, Señor, su palabra, de que su palabra para nosotros en esta hora, Señor, sea una fuente poderosa de alimento espiritual. Una fuente, Señor, poderosa que lleve a nuestro ser a acercarnos más a ti. Pero entendemos, Señor, que nos debemos acercar más a ti porque el enemigo ha puesto barreras. Hay pecados, Señor, que nos alejan de tu presencia, y en esta hora pedimos que nos perdones, para que al perdonarnos, Señor, según tu buena voluntad, podamos estar más cerca de ti en esta hora. Acompáñanos, guárdanos, bendícenos, y que tu Santo Espíritu continúe con nosotros, en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, había un muchacho, se llama Martín Stepanek, ese es el nombre de él. El 3 de julio del año 2001, él es de Checoslovaquia. A sus 24 años, él hizo varias hazañas bastante interesantes e impulsó unos récords mundiales. En aquel momento, ahí está la foto del hombre, impulsó unos récords bastante interesantes en la parte de buzo, de bucear, pero bucear sin oxígeno, sino a pulmón libre. Yo no sé cuánto pueda demorar usted. De pronto, si ha hecho el ejercicio de aguantar la respiración, cuánto ha sido pues el tiempo que usted ha demorado sin respirar. El hombre lo hizo en una piscina y se metió y bajó y aguantó 8 paralizantes minutos con 6 segundos. ¿Cuánto tiempo? 8 minutos y 6 segundos aguantó él debajo del agua, pero en una piscina. Tremendo, mi hermano. ¿Cuánto aguanta usted? ¿Ha hecho el ejercicio alguna vez? Cuando uno va a la playa, a veces uno se intenta. Yo lo que máximo he llegado es 1 minuto 10 segundos. De ahí no he pasado, mi hermano. Pero este joven demoró 8 minutos con 6 segundos. 3 meses después, en septiembre, el hombre llegó y viajó a las Islas Caimán. Y en esas islas, el hombre, con esas aguas cristalinas, el hombre entró a esas islas, entró a esas aguas y bajó, pero sin ayuda alguna.
sin ayuda alguna, tampoco sin buzo. O sea, habían personas alrededor de él para él poder hacer el ejercicio, a ver cuánto demoraba. Ahora, no una piscina, sino directamente en el mar. Cuando el hombre llegó, bajó al mar, descendió una profundidad más o menos de 90 metros. Y mientras bajaba y subía, demoró 2 minutos y 45 segundos. Tremendo, mis hermanos, ya con la presión del mar. Porque una cosa es una piscina y otra cosa ya es con la presión que el mar tiene. 2 minutos con 45 segundos. ¿Cuánto demora usted? Vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el tiempo que demora usted sin respirar, sin aire, para que usted pueda vencer o de pronto competir contra el récord que este joven ha hecho? ¿Saben? Hay personas que descienden, pero ya no a pulmón, sino con ayuda, sino que le conectan oxígeno. Y cuando ya a ellos le conecta oxígeno, ya ellos no pueden demorar 1 minuto ni 2 minutos. Hay personas que son expertos buzos, que pueden demorar más de 12 horas, más de 15 horas, de acuerdo pues a las condiciones que tenga en ese momento el agua. Pero ¿por qué pueden hacer eso? Porque tienen conectado un oxígeno que les ayuda a ellos respirar por debajo del agua, y tienen la técnica. Mientras ellos tengan conectado ese oxígeno, ellos pueden demorar todo el tiempo que puedan debajo del mar o donde ellos se encuentren. Pero ¿qué pasaría si llegara alguien y les cortara a ellos el oxígeno? ¿Qué pasaría con esos jóvenes? Hermanos, automáticamente, ¿qué pasa? Se morirán. Porque se les ha cortado aquello que los unía a ellos a la vida, que era el oxígeno, que los podía a ellos mantener vivos. Mis hermanos, hoy día nosotros, cuando Dios creó al mundo, intentó de una u otra manera que nosotros estuviéramos conectados al dador de la vida. ¿Amén? ¿Quién es el dador de la vida? Dios. Cuando Dios creó al mundo, la única forma de que pudiéramos nosotros o que pudiera el mundo estar vivo era que estuvieran conectados a la vida. Pero muchos años atrás, vamos a la siguiente, por favor. Muchos años atrás no existía la muerte, no existía el dolor. Y Adán y Eva estaban conectados directamente con Dios. Lo podían ver cara a cara, tenían esa bendición, tenían esa oportunidad de hablar y dialogar con Dios. Incluso la palabra de Dios dice que ellos fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Imagínense, en el huerto del Edén no había enfermedad, no había dolor, no había tristeza, no había llanto. No había gente que estuviera infeliz, no había estrés, no habían personas que se encontraban cargadas de culpa o que se encontraban dolidos. Nadie se preocupaba nunca, ni siquiera tenía un vacío en el corazón. Eso no existía cuando Dios hizo el huerto del Edén. Nadie estaba asustado. Como hoy día hay muchas personas. Tengo una amiga que todavía no ha salido de su casa huyéndole al COVID. Desde el año 2020, prácticamente para este tiempo, lleva 1 año ya. Cuando llegó la primera, que se enteraron que entró de Cartagena el primer caso, esa muchacha se encerró. Y es increíble, hermano, no ha salido más de su casa. Ella tiene varias enfermedades que ella dice que con eso, si el COVID la llega a contagiar, entonces va a ser muy difícil. Y ahí anda con unos nervios. Oro con ella y le digo que confiar más en Dios, que ella cree en Dios, pero no quiere salir de su casa. Tremendo, mis hermanos. Pero cuando Dios creó al mundo, eso no existía. Pero podemos nosotros hoy mirar a nuestro alrededor. Usted mira hoy a nuestro alrededor, mis hermanos, y bueno, ya vemos. Cada uno de nosotros lucha día a día para ver cómo vivimos, para ver cómo sobrevivimos. Hay cargas, hay problemas, hay dificultades, hay enfermedades, hay tristeza. Cada uno de las personas que muchas veces se enferman, mueren. Ya no queremos ver las noticias, a ver cuántos murieron por el COVID ayer, hoy. Tremendo, mi hermano. Y vemos un planeta que se encuentra prácticamente en caos. Como la amiga mía, muchas personas viven tenebrosas, algunos que viven culpables. Hay personas que viven vacías, que sienten en su corazón que están vacíos, que viven en depresión, que viven en estrés.
Y cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, parece incluso que muchas veces las soluciones se escaparan entre los dedos de las manos de uno. ¿Qué ocurrió, mis hermanos? ¿Por qué el planeta que Dios había hecho en el Edén hoy se encuentra en caos? Es sencillo, mis hermanos. La siguiente diapositiva nos muestra de manera sencilla que el mundo se encontraba en las manos de Dios. El mundo hoy también se encuentra en las manos de Dios. Pero la diferencia está en que muchos de nosotros nos hemos desconectado de la fuente de vida. Y entonces ya no aguantamos mucho tiempo en este planeta, ya no aguantamos muchas situaciones porque llega el enemigo y comienza de una u otra forma a golpear nuestro hogar, a golpear nuestras finanzas, a golpear nuestra vida personal, a golpear nuestra vida sentimental, a golpear nuestra vida espiritual. ¿Saben cuántas personas han abandonado la iglesia ahora en esta pandemia? Tremendo, mi hermano. En Betania comenzamos nosotros a analizar y hay varios líderes de iglesia que han bajado la espiritualidad tremendo. Nos hemos desconectado, mi hermano, de la fuente de la vida, de la fuente del gozo, de la fuente de la paz. Pero nosotros debemos entender esto, mis hermanos, y debemos buscar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos la solución. Y Dios provee respuesta a cada uno de nosotros, nos provee respuesta de todas las cosas y todos los problemas que se encuentran en la Biblia. Vámonos al Génesis. Génesis, los orígenes, estos 40 días de oración que se están teniendo, llevan por título así, los orígenes, porque hay que ir a los orígenes, mis hermanos, para de pronto encontrar y entender la problemática que a veces nosotros podemos tener. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el mundo era perfecto, decíamos al principio. El aire era fresco, el aire era limpio, las aguas no estaban tan contaminadas como ahora, o no estaban contaminadas. No había enfermedad, no había congoja, no había tristeza, no había temor, y mucho menos, mi hermano, existía la muerte. Solamente había un mandamiento, por decirlo así, que el Señor había dicho, que podían comer de todo árbol del huerto, excepto ¿de cuál? ¿Excepto de cuál? Del que se encontraba ahí en el medio. Porque el día que de él comieran, ¿qué pasará? Ciertamente, ¿qué pasaría? Moriría. Pero un día, mis hermanos, así de la nada, de repente llega el enemigo, llega Satanás, el ángel caído, uno a quien Dios había también creado perfecto. Él se rebeló contra Dios y llegó a este planeta, mis hermanos. Y cuando llegó a este planeta, Adán y Eva tuvieron la oportunidad de escoger o seguirle siendo fieles a Dios o rebelarse con Satanás. Tremendo, mis hermanos. Por eso, Satanás, de manera muy astuta, usando una serpiente, engañó a Eva, engañó a Adán. Ellos creyeron en la mentira que el enemigo les había planteado, porque el enemigo les dijo: hombre, si ustedes comen de ese árbol que Dios les había dicho que no comieran, serán abiertos vuestros ojos, ustedes seréis como dioses, ustedes serán más felices, ustedes tendrán sensación de alegría, de regocijo, tendrán una altura de éxtasis, mis hermanos, tremendo, por decirlo de ahora de manera más actual. Y entonces Adán y Eva dudaron de Dios y creyeron en la mentira del enemigo. Desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. Y cuando cometieron ese pecado, mis hermanos, inmediatamente
se rebelaron contra Dios. ¿Qué ocurrió? Apenas ellos habían tomado ese fruto que no debieron haber tomado. En vez de alegría, en vez de regocijo, en vez de altura de éxtasis, como hablaba ahorita, ellos experimentaron fue algo diferente, algo contrario. Experimentaron temor, experimentaron también ansiedad, ellos experimentaron inseguridad, experimentaron culpabilidad, experimentaron vacuidad, experimentaron soledad. Tan pronto ellos desobedecieron a Dios. Y ahora nuestro planeta, mis hermanos, es un planeta que se encuentra en rebelión. Es un planeta, mis hermanos, que está en contra de lo que Dios dice. Y hoy día es triste cómo vemos, mi hermano, que a lo bueno se le llama malo. Y es una locura que ahora a lo malo se le llama bueno. O sea, hay unas cosas que uno dice, no, esto no puede ser. Y como usted critique eso, mi hermano, el mundo se le viene encima. Todos nosotros, mis hermanos, hoy día, como Adán y Eva, también experimentamos temor, ansiedad, inseguridad, culpabilidad y cada una de estas cosas. ¿Por qué el pecado, mis hermanos, hace que nosotros sintamos todas estas situaciones? Vamos al libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. La palabra de Dios da esa respuesta. Isaías 59, versículo 2, y dice la palabra de Dios: pero vuestras iniquidades o pecados han hecho separación entre ¿quiénes? ¿Entre quiénes? Entre vosotros y vuestro Dios. Tremendo. ¿Qué es lo que hace el pecado, mis hermanos? ¿Qué hace el pecado? Separa. Dice la palabra de Dios entonces que el pecado, vuestras iniquidades, nuestros pecados que tenemos, han hecho que nos separemos nosotros de nuestro Dios, mis hermanos. Es el pecado. El pecado es el que nos separa a nosotros de Dios. El pecado nos separa de la fuente de vida, a la cual usted y yo debemos estar conectados cada día. Pero la pregunta es, ¿cómo nos afecta a nosotros esta relación? ¿Cómo nos afecta esta separación, ¿Cómo nos afecta esta separación de Dios? Saben, nos afecta en tres aspectos que fueron experimentados directamente cuando Adán y Eva se separaron de Dios. Primero, la separación hace que las relaciones se rompan. Y primero, cuando nosotros pecamos, primeramente, la primera relación que se rompe es la relación con Dios. ¿No le ha pasado a usted que a veces cuando nosotros entendemos que hemos pecado, que hemos cometido algún error, ya usted no quiere ni orar? Ya usted no quiere ir a la iglesia, ya usted no quiere tomar la Biblia, porque sentimos que somos culpables y decimos, pero entonces ¿para qué voy a orar? Otra vez voy a orar. Y ya usted comienza a dejar de orar, ya la Biblia ya no la toma porque usted se siente culpable y siente que de pronto Dios no lo va a escuchar, o simplemente ya no tiene usted necesidad de hacer eso. Preocúpese el día que usted sienta que no tenga necesidad de orar, que no tenga necesidad de leer la Biblia. ¿Cómo está usted con la lectura de la Biblia en la semana? ¿Tiene deseos, tiene anhelos? Si no tiene deseos es porque está separado de Dios. Si usted no tiene deseo de leer la Biblia es porque no está cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, usted quiere escuchar más su voz, quiere acercarse más a Él. Entonces el pecado, lo primero que hace es romper la relación que tenga usted con Dios, sea alta, sea bajita, sea como sea, pero lo primero que Él hace es que usted esté lejos de Dios de lo más posible. Vea lo que dice el libro de Génesis capítulo 3, versículo 8. Génesis 3, 8 dice el texto bíblico. Vea la forma en la cual cuando Adán y Eva pecaron. Dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día.
Y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Por qué se escondieron? El texto nos dice a nosotros, se escondieron de la presencia de Dios entre el huerto. Apenas ellos tomaron del fruto que Dios les había dicho que no tomaran, escucharon la voz de Dios que ellos escuchaban todos los días, porque todos los días hablaban con Dios. Ellos tenían la bendición de hablar cara a cara con Dios, pero el día que pecaron, el día que hicieron lo que no debieron hacer, que tomaron, escucharon la voz de Dios, ¿y qué hicieron automáticamente? Mira, ¿ve? Se escondieron, mi hermano. O sea, la relación con Dios se comenzó ¿a qué? A romper. A romper. Y desde ahí, mi hermano, no crean que es raro. Desde ahí vemos hombres y mujeres que pasan toda la vida escondiéndose de Dios. Uno va, bueno, Dios nos da la oportunidad de dar muchos estudios bíblicos, de visitar a mucha gente. Y hay momentos en los cuales la gente se le esconde a uno. Uno va a visitar y la gente por acá, díganle que no estoy. Díganle que no estoy. Tremendo, hermano. Y uno va a orar por esa persona. Uno va a invitarlo a que vengan a la semana de oración o de campaña. Uno va a predicar la palabra de Dios. Uno va a llevar paz y armonía. Y la gente se esconde y ya no quiere recibir a Dios en sus hogares. Esta semana vamos a luchar contra eso también, mi hermano. Amén. 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 Vamos a restaurar esta relación con las personas que Dios permita que vengamos esta semana a esta iglesia. Si usted ve que alguien ya tiene su relación rota con Dios, esa persona necesita que usted se acerque en el nombre de Cristo Jesús y ayude a que esa relación con Dios se vuelva a restablecer. Amén. Así que comienza a pensar, ¿qué hermano se le ve que tiene la relación rota con Dios? Porque no crean, eso se nota. Hay cosas que se notan, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero eso se nota cuando alguien está lejos de Dios. Y esta semana es semana de bendición por ese lado. Segundo, mi hermano, se rompe la relación con Dios. La segunda es que se rompe la relación los unos con los otros. Se comienzan a romper la relación con el prójimo. Si usted en su casa tiene problemas de relación con su esposa, con sus hijos, tenga cuidado. De pronto Satanás está intentando destruir esas relaciones con sus prójimos, con su familia, con sus amigos. Las enemistades no son de Dios, mis hermanos. Vea el versículo 12, 3:12. Entonces cuando Dios comenzó a hablar con ellos, dice el versículo 12, y el hombre, cuando Dios le preguntó al hombre, dice el versículo, y el hombre le respondió, la mujer que me diste, la cogió y la señaló a ella. Cuando Dios le preguntó qué pasó, la mujer que me diste por compañera, ¿qué hizo? ¿Estamos leyendo? Me dio del árbol y yo ¿qué? Tremendo, mi hermano. Diríamos acá los costeños, la echó al agua. O sea, el hombre, voy a salvarme aquí, no, fue ella. Fue ella fue la que me dio el árbol y yo comí, Señor. O sea, ¿cómo comenzaron esas relaciones ahí, hermanos? ¿A romperse? Porque ya cuando señalan a uno así, uno dice, oye, ay, no es un secreto, tremendo. Hicimos los dos lo malo y tú me estás a mí, tremendo, mi hermano. Se comienzan a romper la relación los unos con los otros. Hay personas que culpan a otro y desde ahí, mi hermano, las culpas hacia otras personas comenzaron a regarse. Hay personas que nunca hacen nada, siempre es el otro. Te señala argumentos, conflictos, barreras debido al pecado, debido a la separación con Dios. El tercer aspecto que se rompe, la tercera relación que se rompe, la primera se rompe ¿con quién? ¿La primera con quién? La segunda ¿con quién? Los unos con los otros. Y la tercera con el mundo, mi hermano. El mundo en que nos encontramos hoy, cada vez que hay un terremoto, cada vez es más fuerte. Cada vez el incendio es más fuerte. Australia, hermanos, el último año que se quemó fue el incendio más fuerte que ha habido. Cada vez es más fuerte lo que ocurre. Tanto es que Providencia, ¿cómo quedó Providencia, mis hermanos? Aquí San Andrés y Providencia. Destruida Providencia.
Esa isla quedó destruida, ahora están intentando volver otra vez a restaurarla y eso no había pasado nunca, porque cada vez es más fuerte lo que está ocurriendo. El versículo 17, Génesis 3, 17, dice el texto bíblico: y al hombre le dijo, por cuanto obedecisteis a la mujer de tu voz, a la voz de tu mujer, y comisteis del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué dice el texto? Maldita será, ¿qué cosa? La tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sigue diciendo, espinas y cardos te producirá y comerás planta del campo. Tremendo, mi hermano. Dice la palabra de Dios que la consecuencia también del pecado de Adán y Eva, además de romper la relación con Dios, de romper la relación los unos con los otros, entonces la maldición se pasó ¿a dónde ahora? A la tierra. Maldita será la tierra. Tremendo, mi hermano. Difícil, mi hermano. Así que de ahí que el hombre y el pecado, mi hermano, no solamente que decimos, no, pecado y ya. No, mi hermano, el pecado lleva por sí toda esta cantidad de relaciones rotas con Dios, con el prójimo, con su familia, con sus amigos, con sus hijos. Llega también la tierra y sufre la maldición del pecado. Y por eso es que hoy vemos algunas personas, mis hermanos, que cuando tienen pecado en su vida, tratan de buscar la forma de encontrar solución a ella. Y se van al alcohol, Jaime, se van al alcohol, se van a las drogas, se van al sexo, se van a las mujeres, se van a los juegos, se van a los vicios, como tratando de ocultar o tratando de darle solución al problema que el pecado ha puesto en su vida. Pero ¿qué pasa? Solo las cosas empeoran cada día más. Y las relaciones se rompen más y más. Y eso lo que hace es llevarlo más lejos de Dios. Finalmente, el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, nos recuerda a nosotros que la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. La muerte. La paga del pecado es la muerte. Y desde ahí, mi hermano, todos nos morimos. ¿O alguien aquí tiene vida eterna? No, hermano. Decía esta mañana que estábamos en Betania. Estos días mostraron un video en internet, esos videos. Y estaba lloviendo duro y 4 jóvenes se ocultaron de la lluvia en un árbol. No sé si vieron ese video. Y cayó un rayo. Y se ve como los 4, mis hermanos, caen al suelo, buscando protegerse de la lluvia. Se meten en un árbol y cae el rayo, y de los 3 murió uno. Decía mi esposa, le tocaba a él. No sabemos cuándo nos toca a nosotros, mi hermano. Mientras estemos en este mundo, en algún momento nos toca. El problema sea que estemos nosotros preparados cuando nos toque. Sea que nosotros vayamos a decir, no, Señor, hoy no me muero, déjame que me muera mañana o pasado. Todavía no. Tengo situaciones todavía que... No, hermano, no sabemos ni podemos nosotros postergar eso. Con la muerte así como está nosotros, mis hermanos, amenazándonos día a día, de esa manera tan dura, ¿cómo nosotros hallaremos paz y tranquilidad? Ya, necesitamos que la culpa que de pronto Satanás ha puesto en nosotros, necesitamos liberarnos para que nosotros podamos encontrar esa paz. Y sobre todo, mis hermanos, buscarle solución al problema más grande que tiene la humanidad, que es la consecuencia que da el pecado, la muerte. Y pedirle a Dios que nosotros podamos encontrar esa solución en Él. Pero ¿qué ocurre? Que el problema del pecado no es un problema últimamente externo, sino que es un problema interno de nosotros. Porque usted es el único que sabe cómo está con Dios, si está bien o si está mal. Su conciencia es la que le habla si sus pecados, usted todavía sigue en ellos o ya Dios le dio la bendición de
de quitarlo de su vida. Por eso dice, dado que nuestro problema es interno, entonces nosotros necesitamos ayuda no de abajo, no del lado, sino ¿de dónde? De arriba. Dado que nuestro problema es interno, de nuestro corazón, de nuestra mente, de tendencias que a veces tenemos que no hemos podido todavía vencer, entonces nosotros necesitamos que Dios haga cosas grandes e impresionantes en la vida de cada uno de nosotros. Acercarnos a Dios puede ser la solución. Porque lejos de Dios, y el mismo Señor Jesucristo dijo, apartado de mí, ¿qué podemos hacer apartados de Dios? ¿Qué podemos hacer apartados de Dios? Nada, absolutamente nada podemos hacer nosotros si nos encontramos apartados de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos acercarnos a Dios. Ya Jesucristo dio la solución. Cristo Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario, y hoy solamente nos invita a que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él, la salvación que nos da es gratis. Nosotros solamente debemos tomarla. 63 años. Al recibir, mis hermanos, nosotros a Cristo Jesús, también nosotros recibimos el regalo que Él nos da. Y ese regalo se llama la vida eterna. La vida eterna, mi hermano, puede ser suya en esta hora. ¿Cuántos quieren tener vida eterna? A ver. Vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 17, versículo 3. Juan 17, versículo 3. ¿Cómo dice el texto? ¿Y esta es qué? ¿Cuál es la vida eterna? Dice en el versículo. Que te conozcan ¿a quién? A ti, el único Dios verdadero, y ¿a quién más? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna, pasar tiempo con Dios, conocerlo, entenderlo. Si usted y yo queremos tener vida eterna, entonces debemos conocer a Dios, amén. Y conocer a Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos? Mi hermano, aquí está la Biblia. Debemos leerla. Pero no leerla por encima, debemos escudriñarla y debemos entenderla. Juan capítulo 5, versículo 12 y el versículo 13, devuelvas unas hojitas más ahí. Dice el texto bíblico, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué cosa? Tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene qué cosa? No tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis ¿qué cosa? Vida eterna. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros al Hijo? Creyendo en Él, confiando en Él. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús y descendimos aquí a las aguas bautismales, el Espíritu Santo llegó a nuestra vida y hemos aceptado públicamente que creemos en Cristo Jesús y tenemos al Hijo. Amén, gloria a Dios. Cuando postergamos nuestra decisión de entregar nuestra vida a Cristo Jesús, estamos postergando tener al Hijo en nuestra vida y en nuestro corazón. Se cuenta una historia interesante de un joven llamado Martín Lutero. Él estaba un poco perturbado, no había experimentado el gozo real, cuenta él, de conocer a Cristo Jesús. Así que en el año 1505, en su autobiografía, él cuenta que estaba caminando a través de un bosque alemán y de repente apareció una tormenta eléctrica que por la intensidad de esa tormenta eléctrica lo llevó a él a ponerse de rodillas
porque fue bastante fuerte. No sé si usted ha visto tormentas eléctricas donde se ven los rayos de manera fuerte que alumbran la noche, y no solamente es uno, sino que es otro y otro y otro. Él, al ver eso, cayó de rodillas porque sentía que la muerte estaba encima o estaba cerca de él. De repente él miró hacia arriba. Cuando ocurrió eso, él llegó, miró hacia arriba y se acercó a uno de sus santos, a la patrona Santa Ana, y se arrodilló y clamó a ella y le dijo: oh Santa Ana, protégeme. Mis hermanos, y los relámpagos iban más fuertes e iluminaban más fuerte, mis hermanos, el cielo. Estaba peligroso y estaba cada día más complicado. Y él hizo una promesa en ese momento, como cuando usted y yo estamos en complicaciones difíciles en nuestra vida, y prometemos a Dios: Señor, si usted me ayuda en esta situación, en esta necesidad, entonces yo. Y él dijo: si usted me salva, le dijo a Santa Ana, si usted me salva, yo me haré sacerdote. Esa fue la promesa que él hizo. Cuenta que al rato la lluvia cesó. Y el sol, mis hermanos, apareció y alumbró el cielo. Bueno, fiel a la promesa que había hecho en ese momento, Martín Lutero entró al monasterio, pero cuenta él que en el monasterio se sentía bastante separado de Dios. No sentía que estaba cerca de Dios como él pensó que iba a estar. Incluso se sentía, aún estando ahí, se sentía condenado. Sentía que ya no tenía paz. Y entonces él dijo: bueno, lo vamos a hacer para ver si esta paz y esta culpa, que tengo, yo la puedo solucionar. Y comenzó a hacerse penitencias él mismo, comenzó a lacerarse el cuerpo comenzó a hacer penitencias para ver si de pronto eso le daba paz y tranquilidad. Pero hermanos, y entre más penitencias hacía, nada, todavía no había paz. Se quedaba despierto en la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, se flagelaba una y otra vez, pero todavía no había paz. Entonces él pensó: bueno, será de pronto que mi cuerpo es pecaminoso. Si lo flagelo más duro, entonces la paz llegará a mi vida. Y siguió, mis hermanos, pero nada. Dijo: Dios está ofendido conmigo. Hasta que una noche, mis hermanos, diferente, encontró la forma de estudiar la Biblia, y entonces comenzó, mis hermanos, a estudiar la Biblia, y descubrió la epístola de los Romanos. ¿Cuántos hemos leído los Romanos aquí? A ver. Encontró, mi hermano, la epístola de los Romanos. Romanos es un libro bastante interesante, José, una matutina de los Romanos que habla mucho acerca del perdón y la ley. Y a medida que él leía la epístola de los Romanos, se sorprendió porque leyó Romanos capítulo 6, versículo 23. Cuando él lee este texto, dice: porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es ¿qué, mis hermanos? Muerte. Mas la dádiva de Dios, porque a veces nos quedamos ahí, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y entonces él leyó esa parte, la dádiva, investigó la dádiva y encontró que era un regalo. Él dijo: o sea que la salvación es gratis. Y al entender esto, entonces él oró a Dios: Señor, por favor, dame esa dádiva, dame ese regalo. Y oró una vez y oró otra vez, e insistió en la noche orando, hasta que al fin la paz llegó a su corazón, pidiéndole perdón a Dios esa noche. Y sintió que Dios al fin lo había liberado de la culpa que flagelarse y hacer otras penitencias no lograron en su vida. Pero la oración y la confesión con Dios le dio una paz y una tranquilidad en su corazón. Pero mientras él estaba ahí, cayó dormido. Y mientras estaba dormido, tuvo un sueño bastante interesante. En el sueño, mis hermanos, se le apareció Satanás. Tenía un pergamino en la mano y se lo desenrolló al frente de Martín. Cuando le muestra
eso que se encuentra ahí, le dice, ¿reconoces? Le dice el enemigo a Martín, ¿reconoces eso? Y cuando Martín vio la lista que le habían desarrollado del pergamino, se dio cuenta que eran sus pecados. Entendió que Satanás le estaba mostrando los pecados de él. Y cuando él ve eso, vio que había fraudes, que había mentiras, que había pensamientos impuros. Y él sabía que esos pecados eran suyos, que los había cometido. Y Satanás le preguntó a Martín, ¿son estos tus pecados? Martín Lutero dijo, sí, claro, estos son mis pecados. Y entonces el enemigo le dijo, debes morir. ¿Debes qué? Morir. Él había leído un texto no hace mucho que decía, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Martín Lutero, aquí están tus pecados, debes morir. Y Martín dijo, bueno, sí, ¿verdad? Debo morir. Porque mis pecados están ahí, yo los reconozco, esos son mis pecados. Y mientras tanto, se veía que Satanás al principio del pergamino intentaba tapar como el encabezado de lo que se encontraba ahí. Intentaba tapar el encabezado como para que Martín no lo viera, pero por la insistencia en el sueño, Martín Lutero vio y le dijo, quita tu mano de arriba. Y Satanás le decía, no, estos son tus pecados, mereces morir. Y mientras tanto tapaba el encabezado, y son tus pecados y debes morir. Él decía, quita la mano. Quita la mano, y Satanás decía no, insistía. De repente Martín Lutero dijo, en el nombre de Cristo Jesús, quita la mano. Cuando el enemigo, mis hermanos, quitó la mano, porque cuando él dijo en el nombre de Cristo Jesús, Satanás tembló. No puede, hermano, Satanás no puede con Jesús nunca, amén. ¿Cuántos creen eso? A ver. Cuando Satanás esté en tu vida, que te esté acosando, mi hermano, usted busque a Jesús. Amén. No pelee, usted no va a ganar, hermano. Usted diga en el nombre de Cristo Jesús. Vea, hay una oración que Dios siempre responde sí. Les doy ese tip. Es cuando un hijo o usted y yo le pedimos ayuda. Dios a esa oración nunca va a decir no. Y algo hace. ¿Cuántos tenemos hijos aquí? A ver. Si se acerca su hijo a usted desesperado, corriendo así, asustado, le dice, ayúdame, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace, mi hermano? ¿Qué hace usted? No, estoy ocupado. ¿Usted qué hace? No, hermano. Enseguida la ayuda. Porque es su hijo que está pidiendo la ayuda. Y usted y yo somos malos, hermanos. Somos malos. Y ahora Dios, que es todo bueno, no nos va a dar ayuda a nosotros. Claro que sí. En el nombre de Cristo Jesús, quita tu mano. Satanás tembló por el nombre de Jesús y huyó. Y cuando quitó la mano, mi hermano, se encontraba en letras rojas como encabezado la siguiente frase: la sangre de Cristo Jesús limpia a Martín Lutero de todos estos pecados. Amén. Tremendo, mi hermano. La sangre de Cristo Jesús limpia a Martín Lutero de todos estos pecados. Mientras tanto, Satanás intentaba tapar que la gracia de Cristo Jesús ya nos salvó a nosotros. Amén. Ya Cristo Jesús hizo lo que tenía que hacer para salvarte a ti. Dígalo así usted, ya Cristo Jesús hizo todo lo posible para salvarme a mí. Dígalo así, dígalo ahí, mi hermano. Dígalo con sus palabras. Los que están viendo por las redes también, dígalo o escríbalo. Ya Cristo Jesús hizo todo lo posible para que yo me salvara. Mientras tanto, Satanás anda como león rugiente tapando eso para que usted no entienda, no analice, no acepte que Jesús ya lo salvó. La sangre de Cristo Jesús tiene el poder para limpiarnos a nosotros. Tiene el poder para que vuelva otra vez el gozo a tu vida,
para que la relación con tu familia vuelva otra vez a ser la misma, para que tengas paz en tu corazón y para que tengas la seguridad del perdón. Amén. Quizás de pronto nosotros hemos aceptado a Jesús solamente de manera superficial o a veces de nombre. A veces somos cristianos nominales, nada más de nombre, pero no practicamos eso. Mis hermanos, hoy debemos nosotros entender que Jesús murió por nosotros y que al creer en Él, nosotros seremos salvos. Por eso rápidamente, para ir ya cerrando, los quiero llevar un momentico cuando Jesús murió al Calvario. Podemos verlo ahí en el salón de juicio, donde se encontraban los soldados, mis hermanos, que hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza a Cristo Jesús. Podemos ver o transportarnos en ese momento, después de haber sido lacerado 40 veces menos una, con unos látigos especiales, por unas personas que comentan que parecían endemoniadas o poseídas, dando látigo. Podemos ver a Jesucristo en su agonía, en sus ojos. Podemos de pronto analizar y contemplar, ver cómo su cuerpo todo lacerado, cómo caía sangre. Todavía no había sido crucificado y ya su cuerpo, después de haber sido lacerado, golpeado con ese látigo, ya estaba, mis hermanos, goteando sangre. Ya la corona estaba puesta en su cabeza y ya sangre corría de su frente por esa corona de espinas, mis hermanos. Podemos nosotros analizar él. ¿Quién era él? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que descendió a esta tierra para darnos a nosotros seguridad, para darnos esperanza, para darnos paz y tranquilidad. Amén. Para restaurar las relaciones rotas hoy del pecado. Aquel cuyo nombre cada vez que se expresa en el cielo los ángeles cantan santo, santo, santo. Ese mismo Cristo Jesús descendió. Ahora crucificado podemos ver su cuerpo, sus manos laceradas, sus pies lacerados, su costado traspasado. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesús a usted lo ama y también me ama a mí. Amén. Diga así, Jesús me ama. Dígalo así, hermano. Jesús me ama. Y ahora le pregunto, ¿puede usted apartarse de ese amor? ¿Puede usted apartarse del amor de Jesús? Dice el texto que nada, mi hermano, no hay nada que nos separe del amor que tiene Cristo Jesús para nosotros. Ni ángeles, ni potestades, nada en este mundo nos puede separar, mis hermanos. Por eso Juan 3:16, el texto es claro, dice, porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y el versículo sigue diciendo, para que todo aquel, no dice si es blanco, si es negro, si es bajito, si es alto, si es gordo, si es flaco, no dice eso, dice todo aquel. Eso significa que usted y yo también estamos incluidos ahí, amén. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, amén. En la guerra que hubo no hace mucho en Vietnam, un joven teniente tenía 6 compañeros que ya habían hecho una amistad bastante especial. Y en esa guerra de repente a ellos los emboscaron. Y ya estaban prontos a salir para ir a su casa, pero hubo una emboscada, mis hermanos, y de los 6 de sus compañeros, 4 cayeron, así que quedó el joven teniente
con otro compañero que fue herido en el pie. Ya él estaba prácticamente, alcanzó a asegurarse, pero cuando vio que su compañero todavía estaba vivo y venía arrastrándose, mientras sentía que los enemigos se acercaban, él con valentía se levantó, hizo todo lo que pudo, agarró a su compañero por los brazos y arrancó hacia atrás para poderlo meter en el lugar seguro donde se encontraba él. Pero cuando estaba llegando, mis hermanos lo alcanzaron a balear. El teniente cayó encima de su compañero, pero el compañero ya estaba llegando, así que se alcanzó a arrastrar el compañero y de ellos fue el único que se salvó. El joven teniente dio su vida por su amigo. La familia, tiempo después, se enteraron del suceso y bueno, quedaron muy agradecidas porque por lo menos su hijo murió salvando a otra persona. Y un día se dieron cuenta de que ese joven por el cual su hijo había dado su vida iba a llegar a la ciudad donde estaban ellos. Así que lo invitaron, le dijeron: hombre, nos gustaría que nos acompañaras a nuestra casa, entender, para hablar con la persona por la cual su hijo dio su vida, porque ya le estaba seguro. Y bueno, mis hermanos lo invitaron, hicieron un gran despliegue, hicieron una comida especial, todo estaba preparado para que cuando llegara el joven pueda atender de la mejor manera. El joven llegó tarde de la cita. Y cuando llegó a la cita, hermanos, llegó borracho, llegó ebrio. Lo atendieron igualmente y el joven, un poco desagradecido, borracho, comenzó a eructar en la mesa, a portarse de la manera más... En pocas palabras, hermanos, fue la peor velada que tuvieron ellos como tal. Pronto el joven se fue y los padres quedaron un poco decepcionados diciendo: tremendo. Mi hijo dio la vida por este muchacho que hoy su vida está totalmente perdida. La vida de su hijo para ellos fue ofrecida en vano. Fue el pensamiento que tuvieron ellos en ese momento. Y quedaron un poco decepcionados por la vida de su hija y por la vida de este joven que tuvo la oportunidad de vivir. Mis hermanos, Cristo Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Él vino a esta tierra siendo Dios, como uno de nosotros, y murió en la cruz del Calvario. Él dio su vida por usted. Lo hago personal. No digo por nosotros, no. Él dio su vida por usted y por mí. Cuando digo por usted, 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 por usted. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él hoy nos ofrece perdón, nos ofrece paz y nos ofrece librarnos del peso de la culpa que tenemos nosotros. Por eso en esta hora, mi hermano y amigo que también nos ven por internet, quiero que analicemos la frase que vio Martín Lutero en su sueño, que el enemigo intentó tapar. Y ahora que quitemos el nombre de Martín y ponga su nombre, y podremos leer entonces: la sangre de Cristo Jesús limpia a Diego de todos sus pecados. Amén. La sangre de Cristo Jesús limpia a Jorge de todos sus pecados. La sangre de Cristo Jesús limpia a José Joel, limpia a Jani, limpia a cada uno de nosotros de todos sus pecados. Amén. Ahora dígalo usted de manera mental: la sangre de Cristo Jesús me limpia de todos mis pecados. Dígalo así, mi hermano, créalo. Confíe en Cristo Jesús y veremos las grandes cosas que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Y hago un llamado en esta hora, mi hermano. ¿Quiere usted tener esa experiencia del perdón en esta hora? ¿Desea usted tener la experiencia del perdón en esta hora? ¿Desea usted tener? ¿Desea usted que el Señor Jesucristo restaure las relaciones rotas que el enemigo ha puesto en su vida, en su familia? ¿Desea que Dios restaure las relaciones con su familia? ¿Desea usted eso? Si tiene problemas con su familia.
¿Desea usted que Dios restaure las relaciones con sus hijos si tiene problemas con sus hijos? ¿Desea usted que Dios lo limpie a usted de todos sus pecados en esta hora? Mis hermanos, yo espero que sí. Y no solamente va a ser en esta hora, sino también durante toda esta semana. Y por eso la invitación que hago yo en esta hora no es tanto eso, sino, mis hermanos, que no vengamos solos estas noches, que también traigamos a otras personas para que entiendan que hay un poder impresionante en la esperanza y que la esperanza se llama Cristo Jesús. Él pronto vendrá por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, mis hermanos, se restaurará todo. Lo que el pecado ha destruido ahora será restaurado. No habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, ni depresión, ni culpa. Dice la palabra de Dios, porque todas esas cosas habrán pasado. Amén. Si es su deseo que el Señor haga cambios en su vida y también en las personas que usted va a invitar esta semana, yo le invito a que se ponga en pie acá en la iglesia. Y los que están por transmisión, pues escriban amén. Señor, sálvame, Señor, cámbiame, según su buena voluntad y según su amor en nosotros. Mis hermanos, que el perdón de Dios en nosotros se haga una realidad. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, y también, Señor, cerca de cada una de aquellas personas que nos encontramos contritos de corazón. En esta hora, Señor, hemos entendido que la paga del pecado es muerte, sí, Señor, pero que la dádiva, el regalo que usted nos da a nosotros es vida eterna en Cristo Jesús. Ya Cristo Jesús murió por nuestros pecados, hizo la parte que le correspondía. Ahora nos toca a nosotros entender que ese amor que usted nos dio, dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y nos invita, Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Señor, ayúdanos a creer en usted, ayúdanos a confiar en usted. Queremos ser salvos. Queremos que Jesús, Señor, more en nuestros corazones. Queremos que tu Santo Espíritu nos guíe. Y que esta semana, Señor, que inicia, sea una semana de victoria. Sea una semana, Señor, en la cual nos libremos del pecado de nuestra vida y nos acerquemos más a usted según tu buena voluntad. Sea una semana, Señor, donde las relaciones rotas se restauren y podamos, Señor, entender el poder que hay en ti, Señor. Gracias, Señor, por darnos la bendición en esta hora de poder levantarnos y decir, sí, Señor, queremos que usted nos limpie de todo pecado. Señor, aprovecha que nos hemos puesto en pie los que estamos aquí. Aprovecha, Señor, también los que están conectados en las redes sociales. Bendícelos, Señor, también. Y que al irnos, Señor, a nuestros hogares y a las actividades que vayamos a hacer, podamos saber, Señor, que usted seguirá obrando en nuestras vidas. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Dios los bendiga.